En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, muy bien, listísima ya. Hoy con la adrenalina al tope vamos a tener y tenemos dos entrevistas hoy pautadas y previstas para hablar de, obviamente, economía y de los temas que se están suscitando y son noticia a nivel no solamente nacional, sino también internacional y por supuesto su impacto en Paraguay. Cuando Josema me diga si ya estamos en contacto con nuestro entrevistado de hoy, vamos a darle entrada, pero de momento quiero saludarlo ya a nuestro, todavía no, Josema, que tengo que seguir chiquitito, dice Josema. Bueno, pero voy a saludarlo igual, no importa eso, Josema. Los saludo a nuestro entrevistado de hoy, uno de ellos, a quien agradecemos como siempre su tiempo, su predisposición y sobre todo esto de que llevamos cierta capacidad de poder aterrizar temas económicos y que puedan llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Cómo estamos, profesor José Tello? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Ada? ¿Todo bien? ¿Contento? Un gran día, por cierto. ¿Es cierto? ¿Por qué? Y porque está todo despejado, yo pensé que me decías por tu gran día. No. Estoy medio paranoica, creo, ¿verdad? Entre paréntesis. Gracias, profesor, por estar con nosotros. De nada, acá estamos. Estamos en contacto con... Te puedo pedir disculpas, hacer un paréntesis, porque tenemos que hacer una entrevista vía Zoom y ya regresamos contigo, profesor. ¿Está bien? No hay problema. Igual está vinculado al tema que vamos a hablar contigo, por supuesto. No. Me dicen desde producción que ya está en línea, vía Zoom, Bruno Cordeiro. Él es analista de inteligencia de mercado de la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Bruno? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Prince, y a todos que nos escuchan. Gracias por invitarme. Gracias, Bruno. Estamos haciendo este contacto contigo porque queremos tener una suerte de actualización del mercado del combustible y sobre todo aterrizarlo aquí en Paraguay con los datos que ustedes están procesando, analizando y también de acuerdo con el último informe que dieron a conocer desde la consultora StoneX. ¿Qué está pasando a nivel internacional con el petróleo y sus derivados? Y bueno, ya ir aterrizando también en Paraguay. Sí, bien, hoy estamos viendo un crecimiento de las cotizaciones en el mercado de petróleo. En las últimas 2 semanas específicamente vimos que ese crecimiento de los precios fue justificado por una alta de los riesgos de primas en Europa del Este. Sí, vimos que el crecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y también con los miembros de la OTAN permitió un crecimiento de las preocupaciones con los inversores sobre la estabilidad de la producción rusa. ¿Sí? Rusia hoy es el tercero más grande productor de petróleo en el mundo, produce cerca de 8 a 10% de toda la oferta global. Y hay una preocupación que este conflicto entre Rusia y Ucrania pueda se extender para otros países de Europa y con eso podemos ver una reducción de los flujos de petróleo por Rusia a otras regiones. Sin embargo, es importante decir también que la tendencia para las próximas semanas y para los próximos meses es de una baja en los precios, que es motivada principalmente por las perspectivas de un balance menos ajustado. Estamos viendo hoy un crecimiento de la entrega de barriles por la OPEP, que es el grupo más grande de producción de petróleo en el mundo. Trabaja con una producción próxima a 40% de toda la producción global. Y ese grupo está trabajando con un crecimiento muy acelerado de su oferta y al mismo tiempo tenemos una demanda que crece
más devagar, ¿sí? Entonces tenemos un escenario en que este balance menos ajustado puede reflejar en una reducción de las cotizaciones para los próximos meses. En septiembre específicamente vimos que los precios trabajando a niveles más bajos en comparación con los meses anteriores se reflejó también en una reducción de los precios en Paraguay. Sí, tuvimos la declaración de Petropar para reducción de los precios de sus combustibles, conforme ya nosotros de Stonex estábamos hablando. Cierto. Y las perspectivas para los próximos meses es que a nivel global nosotros podemos ver una reducción más acelerada de las cotizaciones. Con respecto a la intervención de Estados Unidos con su política arancelaria y demás, ¿esto no tendría incidencia también en lo que están esperando y analizando desde Stonex, Bruno? Sí, ciertamente. Entonces, nosotros veíamos que Estados Unidos hoy trabaja movimentando tanto los factores geopolíticos como también macroeconómicos. Geopolítico, yo dice a ustedes que es la cuestión en relación a Rusia, y una preocupación sobre un crecimiento de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Pero también tenemos la política arancelaria de Estados Unidos, que es uno de los puntos, uno de los factores que también puede reflejar una reducción más grande del consumo de petróleo para los próximos meses. Vemos que esta política arancelaria de Estados Unidos pasa a reflejar una reducción de las exportaciones de China, y eso es una preocupación porque hoy la pauta exportadora de China es la más importante en su economía, y por eso una reducción de estas exportaciones puede ser reflejada en una reducción de las actividades industriales y por consecuencia por la demanda de petróleo en el país, ¿sí? Es importante decir que China y Estados Unidos son los consumidores más grandes de petróleo en el mundo, y por eso esa política arancelaria de Estados Unidos es un factor importante para que los inversores comprendan que en los próximos meses podemos ver nuevos riesgos de baja en la demanda como justificados, ¿sí?, por esta medida estadounidense. Bruno, mencionabas que la perspectiva de los precios a nivel doméstico aquí en Paraguay y de lo que manejan desde la consultora es que tenga una suerte de tendencia a la baja. ¿Hay alguna estimación de cuánto a cuánto podría ser esa baja, o es muy difícil vaticinarlo en el sentido de que también los importadores aquí en Paraguay se mueven por stock y por tiempos y van como cargando de a poco también el costo que se puede llegar a generar en un determinado escenario? ¿Hay algún tipo de análisis o perspectivas que ustedes manejan en materia de cuánto sería esa reducción, o oscilaría esa reducción o no, Bruno? Eso es un poco difícil, Prince, de hablarnos porque, como yo dije a ustedes antes, sí, hoy Paraguay es un importador neto de combustibles. Por eso, las importadoras y las distribuidoras tienen que trabajar con precios más próximos de los precios internacionales. La tendencia por eso es que cuando veamos un escenario de precios más bajos en el mercado global, sí, la tendencia es que eso se refleja también en los precios de Paraguay, como nosotros veíamos en los últimos meses. ¿Sí? Tuvimos bajas por Petropar en agosto y en septiembre, siguiendo los precios en el mercado global. Pero ese diferencial entre los precios es algo que no necesariamente puede se convertir en una reducción efectiva. Claro. ¿Sí? Tenemos que ver cómo que las importadoras van a se mover frente a estas bajas en el mercado global. Para el mercado de petróleo, actualmente estamos trabajando con precios alrededor de $68 por barril. Las expectativas de Stonex es que al final del año podemos ver precios próximos a 65 y 63 dólares por barril, ¿sí? Entonces, por eso, la tendencia es que eso también se refleja en los precios del Paraguay,
pero por cuenta de que no necesariamente eso puede se convertir en una baja en el mercado paraguayo, nosotros no tenemos tantas certezas en relación a capacidad de reducción de los precios por las importadoras. Bruno, como siempre, un gusto haber conversado contigo, que tengas un excelente día. Gracias, Prince. Deseo a todos una óptima semana. Gracias. Estuvimos con Bruno Cordeiro, analista de inteligencia de mercado de la consultora Stonex, conversando con nosotros sobre lo que está pasando en el mercado, obviamente internacional, del petróleo y sus derivados y las perspectivas para Paraguay. Es cuestión ya de esperar qué es lo que pueda ocurrir en los siguientes meses. Y retomamos nuestra conversación con el profesor, el doctor José Tello, economista y también consultor del sector público y privado. Profesor, pasaron muchas cosas de un tiempo a esta parte de lo que nosotros habíamos hablado, incluso semanas atrás cuando te deteníamos aquí y conversábamos de los anuncios que se hacían desde la Casa Blanca, desde Estados Unidos, Donald Trump con su política arancelaria y sobre todo lo que se esperaba y los agentes esperaban con respecto a la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que movió en estos últimos días el tablero en general de varias variables económicas. Podemos arrancar con una cuestión muy básica, profesor, para que la gente pueda entender también y dimensionar que la decisión que se tome desde Estados Unidos tiene sus implicancias a nivel global general. ¿Qué es la Reserva Federal de los Estados Unidos, profesor? Es el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Sino que agrupa varias reservas federales, varios bancos centrales de los distintos estados de los Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue tomar la decisión el miércoles 17, que pasó, Sí. En reducir la tasa de interés de referencia de su política monetaria, ¿no? Y eso tiene las implicaciones, digamos, obviamente en el mercado de créditos en Estados Unidos, en el mercado bancario, en el mercado de créditos en Estados Unidos, y eso también va a tener un impacto, digamos, a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque todos usamos el dólar para hacer comercio internacional, ¿no? Por lo menos, ¿no? Además de, también es un activo financiero, ¿no? Algunos aún ahorramos en dólares, ¿no? Es cierto. Profesor, la Reserva Federal tiene específicamente dos mandatos principales a diferencia de Paraguay. Podemos hacer ese paralelismo también y poder entender realmente cómo funciona. Sí. El Banco Central en Estados Unidos, en su acta, digamos, de fundación, tiene dos mandatos, ¿no? Tiene dos objetivos, dos metas, para utilizar el lenguaje que se utiliza acá en América Latina, ¿no? Es, por un lado, mantener la estabilidad de los precios. Tienen una meta de inflación del 2%, del 2%, ¿no? En el largo plazo, pero también tienen el otro mandato, que es maximizar el empleo en los Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene que tener esos dos enfoques, y eso está en la balanza de riesgos que habló como 5 veces el presidente del FED el miércoles, ¿no? Por un lado, tienen que mantener la estabilidad de los precios. ¿Qué significa estabilidad de precios? Que la tasa de inflación, que es el crecimiento de los precios, sea bajito y estable, ¿no? Y por el otro lado, quieren que la cantidad de empleo sea la máxima posible. En otras palabras, que la tasa de desempleo sea lo más pequeña posible, ¿no? Entonces está mirando esas dos cosas y van a mover la tasa de interés de referencia dependiendo de esos dos escenarios, ¿no? Sin embargo, hay un factor que está generando mucha presión que quizás no veían desde hace años, que es esta medida o esta política arancelaria de Trump, que de alguna manera está reconfigurando estos dos indicadores, profesor. Podemos también... Ellos en su informe del mes de junio ya hablaban de la política arancelaria, que esto podría generar un poco de inflación en los Estados Unidos a nivel de bienes de consumo, ¿no? Y esto podría ser permanente. Y por el otro lado, veían que en junio el mercado laboral en los Estados Unidos, digamos, no mostraba signos de debilidad. Es decir, se estaban generando los puestos de trabajo que deberían generarse en situaciones normales. Por lo tanto, no movieron su tasa, ¿no? En julio no movieron la tasa. Todos los mercados esperaban que tenía que reducir la tasa, pero no la movieron, ¿no? La postergaron hasta ahora septiembre. ¿Qué cambió? ¿Qué? Entonces, dicen, la política arancelaria sí efectivamente ha aumentado el precio de algunos bienes de consumo. Sobre todo importados, profesor, ¿o no? Sí, efectivamente, sobre todo importados, ¿no? Y algunos que, digamos,
cuyos insumos de fabricación son importados, ¿no? O una buena parte, digamos, en su proceso de elaboración es importado. Aumentó. Pero esto no se ha generalizado en la economía, dicen ahora, ¿no? No sabemos si es que eso se va a generalizar a otros bienes en los próximos meses, ¿no? Pero, entonces, como diciendo, mira, el riesgo original se ha reducido. Por lo tanto, nuestras proyecciones de inflación también se han reducido para fin de año y para los próximos años. Eso es lo que dice él. Sí. Pero por el otro lado, hemos visto un deterioro del mercado laboral. Y habla de dos factores. Por un lado, hay una reducción de la demanda de trabajo, es decir, las empresas no están contratando, no están haciendo, digamos, ese llamado a contratar más trabajadores. Y por el otro lado, también mencionó, así un par de veces nada más, una reducción de la oferta de trabajo debido a la inmigración. Entonces, esa combinación hace que la tasa de desempleo no baje mucho. Ahora creo que está en 4.1 o 4.3 allá en Estados Unidos, no bajó mucho. Pero si uno escarba, ve que la demanda de trabajo se ha reducido considerablemente, ¿no? Sino que está oculto porque también, digamos, hay inmigrantes que ya no están ofreciendo su trabajo, porque obviamente por razones de la política que está ocurriendo allá, ¿no? Y eso como que oculta un poquito la tasa de desempleo. Entonces, en ese escenario, ahora hemos decidido hacer el balance o el equilibrio de riesgos y decir, no, el desempleo podría aumentar, actuemos de una vez. Vamos a bajar sutilmente la tasa de interés, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Estos 25 puntos son realmente sutiles, profesor? Es de a poco. Es que, mira... ¿Por qué no se hace de manera brusca también y se hace justamente de manera casi procesual e imperceptible, por decirlo de alguna manera, aunque los mercados se incorporan, ¿verdad? Sí. Los que obtienen, digamos, grandes créditos, ¿no? Inversiones gigantescas, ellos iban a sentir esos 25 puntos base, son muchísimos dólares, digamos, de intereses, ¿no? En cambio, los préstamos pequeñitos, ahí no se nota todavía, ¿no? ¿Por qué no lo hace rápido? Y porque tiene temor a que esto pueda generar inflación, ¿no? O sea, tú bajas la tasa de interés de referencia, entonces los mercados lo que hacen es trasladar esa reducción del costo de financiamiento, lo trasladan a los consumidores y los trasladan a las empresas, ¿no? Que piden crédito. Ese traslado se hace porque hay competencia entre los bancos. Si no hay competencia, no se hace eso, no ocurre eso. Entonces, esta reducción, si lo hace muy fuerte, lo que puede ocurrir es que la gente comience a endeudarse, a comprar vehículos, a comprar casas, departamentos. Las empresas podrían estar comenzando a invertir y ampliar su capacidad de producción. Y uno dice, bueno, ¿y eso acaso está mal? Está mal si es que la contraparte tampoco no aumenta. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo me endeudo como una persona natural, me endeudo y después no tengo los ingresos suficientes para pagar esa deuda? ¿O qué pasa si la empresa comienza a endeudarse, a abrir 2, 3 plantas más cuando no hay demanda para esa fábrica? Entonces, para evitar esas situaciones, la reducción de las tasas de interés se hace de manera gradual cuando no hay peligro de inflación, ¿no? Lo que no ocurrió en el COVID. Durante el COVID se redujo la tasa de interés, se redujo a casi cero, pero fue de inmediato. En un mes se redujo la tasa de interés, muchísimos puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque no había peligro de inflación. Todos estamos en nuestras casas, no había forma de que aumente la inflación. Entonces, en esas situaciones de emergencia se reduce. Así como también se sube también. Claro. Porque cuando la inflación es muy alta, entonces lo que hacen los bancos centrales es subir la tasa de interés, pero subes muchísimos puntos, ¿no? Si la inflación pasó, por ejemplo, del 4 al 6%, entonces la tasa de interés tiene que subir más del 2%. Si no, no mandas la señal al mercado de que efectivamente tu objetivo es luchar contra la inflación. Igualmente la tasa de inflación en los Estados Unidos está por encima de su meta, de su objetivo. Está en 2,9%, que yo asumo que ya es considerable para un país tan gigante como el de Estados Unidos y que tiene que administrar justamente estos dos componentes que mencionas. Exactamente. Y ahora redujeron sus proyecciones. Entonces 2.7 y para el próximo año 2.5 y después como para que el se va acomodando a su... Sí, va acomodando porque el temor original de esta política arancelaria no se está reflejando en los mercados. Entonces ellos dicen, algunos bienes sí subieron, otros no tanto. Entonces como que no tuvo ese impacto, digamos, final, ¿no? Porque, ojo, la guerra arancelaria que hubo a inicios del año, sí, decía 50% para ti, 100% para ti, bueno, pero hay negociaciones, ¿no?
Hay negociaciones, en el camino siguen las negociaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la Unión Europea, ahora el acuerdo es que el arancel va a ser del 15%, ¿no? Una cosa es, lo que hizo Trump es asustar, ¿no? Y ahora lo que está haciendo, lo que logró es que se sienten a la mesa y están negociando, digamos, por cada bloque económico, ¿no? Entonces, en términos efectivos, no se ha visto tan fuerte, digamos, el impacto sobre la inflación en los bienes en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es por eso que ahora es que relajan un poco, digamos, la política monetaria, ¿no? Y más considerando que los agentes económicos se mueven por expectativas, profesor. Claro. Pero digo esto y pongo dentro del debate la palabra expectativa, considerando que también se juega mucho en el sentido de los mensajes que se dan desde la Reserva Federal diciendo, como manejando con mucha cautela, vamos a reducir en los próximos meses, ¿no? Y incluso se hacen entrevistas a los, ¿verdad?, referentes de estas reservas federales, sabiendo un poco hacia dónde iría finalmente la tasa y dentro de lo que se conoce como política monetaria. ¿Y cuánto más se espera de reducción para este año, profesor, de acuerdo también al recaudo de información? Ellos mencionan que va a haber dos reducciones más, que es lo que se sabía desde inicios del año, ¿eh? Esto no es ninguna sorpresa. O sea, el momento es lo que no se sabía. Exactamente. Pero desde inicio del año había ya, digamos, que iban a empezar las reducciones en la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos. Por eso que los tipos de cambio en casi toda América Latina se comenzó a reducir. Es decir, el dólar perdía fuerza, ¿no? Salvo en Paraguay. En Paraguay recién comienza a reducirse a partir de mayo, junio. Sí, es cierto. ¿No? Pero en todos los mercados, desde Colombia, Brasil, Perú, la reducción empieza desde enero, ¿no? Porque ya se había incorporado de que se iba a reducir sí o sí las tasas de interés. La tasa de interés neutral para los Estados Unidos es del 3%. ¿Cómo se calcula eso, profesor? ¿Y por qué es 3, verdad? En realidad, implícitamente, la tasa de interés real, que es lo que realmente importa, es del 1% para los Estados Unidos. ¿Y eso quién lo fija? Y lo fija justamente el Banco Central de los Estados Unidos, pero de manera implícita, no lo dice. Claro. Ellos dicen, mira, mi meta de inflación es del 2%, yo quiero que la inflación sea 2%. Y la meta de la tasa de interés que yo, digamos, puedo accionar es del 3%, ¿no? Entonces, en términos reales, tú tienes una tasa de interés del 1%. Eso es lo que aspira, digamos, Estados Unidos en el largo plazo. En las condiciones óptimas, esa debería ser, digamos, las tasas de referencia, ¿no? A diferencia de Paraguay. En Paraguay tú tienes que la meta de inflación ahora ya no es 4, ahora es 3.5. Correcto. ¿No? Tienes la tasa de política monetaria en 6%. Entonces, por lo tanto, aproximadamente la tasa real sería ¿cuánto? 2.5%. Sí. Probablemente sea un poco menos. O sea, el Banco Central todavía tiene un margen para reducir un poco más su tasa de referencia, ¿no? Pero yo creo que se está cuidando, ¿no? Quiere ver qué pasa en los próximos meses y ver si es que eso lo va a seguir reduciendo, pero no va a reducir mucho tampoco, ¿no? Claro, te vamos a ir aterrizando en Paraguay porque evidentemente es lo que queremos saber, pero quiero agregar nomás un componente ahí. Y cada economía funciona de manera diferente también. Y Paraguay no escapa eso. O sea, hay un componente externo, que es justamente lo que estamos conversando, pero también hay un componente interno. Y estoy haciendo referencia nomás a la decisión que finalmente toma el Banco Central de reducir o no reducir su tasa de política monetaria. Profesor, con respecto a esto que se le conoce como transmisión o llegada, cuando la Reserva de los Estados Unidos toma la decisión de reducir su tasa de referencia, ¿ese traslado ya es inmediato o toma su tiempo también? No, toma tiempo, ¿no? La política monetaria, digamos, los efectos en la economía real, los economistas hablamos de la economía real, es la economía, es de bienes y servicios. Sí. Esa es la economía real, ¿no? La producción de bienes y servicios. Y que hay una economía no real, y bueno, hay una economía financiera, que es, digamos, la que está por debajo, digamos, de esta economía real. Entonces, el impacto sobre la economía real, eso tarda, porque, digamos, bajó la tasa de interés ahora en los Estados Unidos, perfecto, entonces, pero también anunciaron de que va a reducirse en los próximos, a fin de año. Entonces, si yo tengo un gran proyecto de inversión en los Estados Unidos, o quiero comprarme un nuevo vehículo o quiero comprarme una nueva casa y obtener un crédito hipotecario, probablemente voy a esperar. Claro. ¿Por qué voy a esperar? ¿Por qué voy a tomar la decisión ahora? De repente voy a esperar unos meses más, ¿no? De repente algunos proyectos de inversión, algunos proyectos empresariales no van a esperar y lo van a hacer ahora, ¿no? Entonces, solicitar el crédito, hacerlo efectivo, adquirir, digamos, el vehículo o
ampliar la planta, y esa planta lo que tiene que hacer es contratar personal, tiene que empezar a producir, empezar a vender. Entonces los efectos se van diluyendo, ¿no? O sea, en el tiempo, no es de inmediato. Claro. Pero muy diferente de los mercados financieros. Los mercados financieros actúan de inmediato. Es más, actúan antes de tomar la decisión, porque si no, no ganas, pues. En los mercados financieros son tan líquidos que uno tiene que tomar la decisión ex ante, porque si no, no hay forma de ganar en los mercados financieros. Eso es lo que ocurre. Y de hecho vimos en indicadores como el que se conoce de volatilidad, el VIX, donde también van incorporando de segundo a segundo, y otros indicadores importantes también que quizás reflejen eso que mencionás, de las bolsas también que van incorporando esa palabra que mencionábamos de expectativa, porque se mueven finalmente bajo ese fundamento, ¿verdad? Exactamente. Es jugar con las expectativas, y en los mercados financieros, digamos, es una de las formas de ganar dinero, ¿no? La otra es comprar activos financieros y esperar 5 años y ojalá que aumente su precio, ¿no? Esa es una estrategia más pasiva, ¿no? Profesor, te quedas con nosotros hasta el final del programa, Sí. porque tenemos que ir aterrizando, porque mucho se habla cuando Estados Unidos, un gigante dentro del continente, toma decisiones, tiene su impacto y sus implicancias ya mencionadas a grandes rasgos, porque obviamente el dólar es una de las monedas de mayor circulación en el mundo, y bueno, tiene también su incidencia evidentemente en toda la economía, pero hoy por hoy, en el escenario en el que estamos, ¿Estados Unidos termina siendo una aspiradora de dólares o termina siendo lo contrario? ¿Puedo dejar picando esa pregunta, Claro profesor? que sí. Bueno, seguimos y seguiremos conversando con el profesor, doctor José Tello, sobre estas implicancias que tuvo y tiene la decisión última que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ada, es momento de compartir nuestra cifra del día. ¿Qué tenemos? 800.000 guaraníes aproximadamente es la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Las mujeres ganan alrededor del 23% menos de lo que perciben los hombres, comentó Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos en compañía del profesor doctor José Tello, hablando sobre las implicancias de la última decisión que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos, y ya vamos aterrizando mucho más hacia esta parte de la región, profesor, y sobre todo en Paraguay. Dejé en pendiente la pregunta de si la decisión en este actual escenario de reducción de tasa de la FED como referencia termina convirtiéndose Estados Unidos en una aspiradora de dólares, o realmente es lo inverso, profesor. ¿Y por qué? Para que la gente también pueda entender lo que estamos conversando, y sobre todo esto que mencionabas, ¿verdad? Lo del impacto en el mercado cambiario. Sí, no es aspiradora, es todo lo contrario, pero tampoco es que va a echar, a tirar dólares así, porque la reducción todavía es poca, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado porque la tasa de referencia neutral de Estados Unidos es 3%. Sí. ¿No? Ahora todavía está en 4%. O sea, con la reducción está en 4%. Entonces, va a seguir reduciéndose, ¿no? Hasta llegar al 3%, ese va a ser su tasa neutral. Y cuando realmente Estados Unidos quiera expulsar dólares de su economía, cuando quiera, digamos, no expulsar, sino, digamos, inundar de dólares su economía, va a bajar por debajo del 3%. ¿Sí? El 3% es la situación normal, ¿no? Entonces, ahora está muy alta todavía. Y el mercado, el mercado lo conoce, y el mercado ya está absorbiendo parte de esa reducción, ya se está anticipando esa reducción, ¿no? Por eso que hay muchos flujos de capitales hacia la región. Obviamente aquellos países que les ofrezca, digamos, las condiciones para poder invertir, ¿no? Eso existe actualmente. Claro. Porque con una tasa elevada, y corregime, profesor, porque aquí estamos para aprender, con una tasa elevada que la que te mantenía Estados Unidos, obviamente el inversionista coloca su capital, su dinero en Estados Unidos, considerando también que su garantía es altísima, su riesgo es casi nulo, por decirlo, aunque sí existe, versus lo que podría de alguna manera diseminar en economías emergentes como Paraguay. O sea, haciendo una comparación, ¿me conviene o no me conviene? Voy a Estados Unidos por esas condiciones. Exactamente. El escenario hoy no está todavía en esa línea que mencionás, o en ese rango neutral que mencionás. Sin embargo, ya
podríamos ver, porque siempre cuando hablamos con economistas estamos hablando de probabilidades, podríamos ver una llegada de dólares importante en la región o en economías emergentes como la de Paraguay. Sí, porque los grandes fondos de inversiones están recomponiendo sus inversiones, ¿no? Entonces comienzan a bajar, son pequeños puntos, entonces ellos tienen, digamos, como una especie de manual, claro, ¿no?, de cómo reacomodar sus activos financieros, ¿no? Entonces van a ir a otros mercados, marginalmente, van a ir a otros mercados justamente a buscar un mayor rendimiento. En Siempre Brasil, están por buscando. ejemplo, tienen 2 dígitos de tasa política. Claro, su pero tasa Selic. sí, pero su inflación es alta. Y el riesgo el riesgo fiscal también es alto, ¿no? Todo eso evalúan, ¿no? Claro, entiendo. O sea, yo también puedo poner mi dinero, digamos, le puedo prestar al del almacén de la esquina, me va a dar un rendimiento altísimo, pero también hay un riesgo de que no me pague, ¿no? Todo eso se evalúa. No es que no le voy a prestar, sí lo voy a prestar, pero no tanto, ¿no? Entonces lo mismo, los mercados financieros vienen, sí. Siempre los fondos de inversión, los más grandes, siempre están mirando a América Latina. ¿A quiénes ven? Brasil, Argentina, México. ¿Por qué? Porque son los más grandes, ¿no? Y después marginalmente ya ven a los otros países, ¿no? A Colombia, a Perú, a Chile, Uruguay, Paraguay, ¿no? En el caso de Paraguay, profesor, y esto es como, obviamente, usando tu conocimiento y, bueno, tu papel de profesor. En el caso de Paraguay, que tiene grado de inversión por parte de una de las calificadoras, con una tasa de referencia del 6%, y en este escenario, ¿qué beneficios podría obtener un país como el nuestro en estas condiciones? En materia de financiamiento estoy hablando. Primero, el que va a verse, digamos, beneficiado son aquellos que emiten bonos en el extranjero. El Estado paraguayo y algunas empresas también paraguayas, claro, ¿no? Ellos van a emitir bonos y van a obtener una tasa menor. Entonces eso le va a facilitar, digamos, obtener nuevos recursos. Pero también estas dos instituciones, el Estado paraguayo y estas empresas, también tienen deuda que es con renta variable, con tasa de interés variable, perdón. Entiéndase. Entonces, se van ajustando. O sea, se van ajustando de acuerdo al mercado, ¿no? Porque uno puede, digamos, firmar un crédito y una tasa fija, que es lo que normalmente hacemos, claro, ¿no? Pero también hay otros créditos en los cuales la tasa es variable y se va moviendo de acuerdo al mercado. Entonces, si el mercado está reduciendo las tasas en dólares, lo que va a ocurrir es que su pago también se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, eso facilita mucho, ¿no? Entonces, ese es el beneficio, digamos, directo hoy, ¿no? Empresas, grandes empresas, y el Estado paraguayo que se financió, digamos, en el mercado internacional. Con esta llegada de dólares en la región y, bueno, en casi todo el mundo, ¿cómo eso termina impactando también en el mercado cambiario si lo vemos aquí desde Paraguay, profesor? Sí, y eso ya tuvo el impacto, ¿no? El impacto ya se ha visto, digamos, en los distintos mercados desde inicios del año, porque ya se sabe que va a bajar. O sea, tarde o temprano la tasa de interés va a llegar de Estados Unidos a su tasa de neutral. Sí. ¿No? Y eso ya se incorporó en los mercados cambiarios. Entonces, por eso se ve la reducción. Uno ve, digamos, las cotizaciones del peso colombiano, del real, del sol peruano, del peso uruguayo también. Tiene una marcada tendencia negativa desde inicios del año. El dólar va perdiendo, digamos, valor. No solamente por la política arancelaria que se temía, sino porque el Banco Central tiene que volver otra vez a su tasa de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central de Estados Unidos reduce su tasa, lo que está haciendo es abaratar el crédito, lo que está haciendo es que el dólar cada vez cueste menos, digamos, ¿no? En términos relativos a otras monedas. Y eso es lo que ocurre. Entonces, parte ya se incorporó. Podrá seguir reduciéndose más, y bueno, eso va a depender también de lo que hagan los bancos centrales, ¿no? En cada país. Y ahí la pregunta que me surge desde una posición de oyente también, profesor, es ¿por qué un banco central querría que su dólar, su moneda oficial, valga menos? Para estimular el consumo, de sus residentes y para estimular la inversión de sus empresas residentes. ¿Y la teoría económica establece como un plazo o no, profesor, de que se pueda mantener ese tipo de estímulo? Digo, mantener durante 6 meses, un año. No, acá el punto de referencia es su tasa de política neutral, es decir, la tasa del 3%. Sí. Ahora está en 4% en Estados Unidos y lo va a bajar al 3%. ¿Cuándo? Este año, no creo, el próximo año probablemente, en 3 años probablemente, ¿no? Pero esa es la referencia. Entonces ya se sabe que se va a ir reduciendo lentamente.
Entonces todos los agentes financieros ya toman sus decisiones, ¿no? Clarísimo. O sea, entonces, llegar al 3%, eso no va a estimular, digamos, inflación. Porque el 13% es de referencia. Claro. Que genere inflación es si baja del 3%. Clarísimo. ¿No? Eso es lo que tienen que cuidar. Exactamente. Es como, por ejemplo, la temperatura de un niño. Sí. ¿No? La temperatura de un niño normal, ¿cuánto es? 37 grados, ¿no? Sí, 37. Entonces, 37. Si está 38, está alta. Claro. Si está 30 y después bajó, de 38 bajó a 37.5, que sigue siendo alta, porque la referencia es 37. ¿Entiendes? Eso es lo que está ocurriendo. Está bajando, pero no quiere decir que ya está. Va a seguir bajando, ¿no? Y estamos en ese tramo, ¿no? Porque es diferente de bajar esa temperatura del 37 a 36.8. Ahí está pasando algo raro. Es cierto. ¿No? Y eso en política monetaria sí sería que estimule la inflación, ¿no? Ahí sí estamos en un escenario grave. Que se hace, como fue en el COVID, pero cuando hay recesiones, sí, hay crisis así importantes. Profesor, tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta me gustaría conversar más sobre el mercado cambiario en Paraguay, porque eso que mencionabas también a inicios del programa, ocurrió algo medio raro en Paraguay a inicios de año y hoy está como de alguna manera acompañando la dinámica de los mercados internacionales cuando estamos hablando justamente de la tasa de cambio. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos conversando con el profesor José Tello. Estamos conversando aquí con el profesor José Tello. Perdón, José, me estaba muy emocionante acá la charla con el profesor fuera de micrófono. Profesor, con respecto a lo que está pasando en el mercado cambiario doméstico aquí en Paraguay, mencionabas, y yo decía también antes del corte, y lo decías vos, que a inicio de año tuvo un comportamiento ambivalente, es decir, mientras aquí el dólar de alguna manera cobraba muchísima fuerza a nivel internacional, sucedía totalmente lo opuesto. Y hoy, desde básicamente junio a hoy, es como que va siguiendo el mismo ritmo de los mercados internacionales, con el dólar de alguna manera también perdiendo fuerza en ese sentido. ¿Qué es lo que pasó a inicios de año y qué es lo que está pasando hoy, profesor? ¿Qué pasó a inicios del año? No lo sé. Sí. La verdad, sinceramente no lo sé, ¿no? Obviamente, a ver, alguien que esté metido en la tesorería de los bancos sabe qué pasó con los flujos, ¿no? Pero yo estoy hablando no desde una perspectiva financiera o contable, sí, sino de lo que están pensando los agentes económicos, ¿no? Ya se esperaba que el FED reduzca su tasa de interés, que el dólar sea más barato, por lo tanto, todos los bancos centrales en América Latina lo que hicieron fue reducir su tasa de interés antes de que lo haga la FED, ¿no? Para justamente no verse digamos en desventaja, porque la FED sube la tasa de interés, reduce la tasa de interés, vienen los dólares y cuando vienen los dólares el tipo de cambio se te va al suelo. Es cierto. Entonces los bancos centrales decían, bueno, lo que vamos a hacer es tenemos que ex ante reducir la tasa de interés para que reducir esa caída, digamos, del tipo de cambio, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en todos los bancos centrales de la región. Bueno, los que pueden, ¿no? Salvo, como siempre, Venezuela, Bolivia y Argentina. Ellos no pueden, pero el resto sí lo hicieron. Y eso es lo que ocurrió. El tipo de cambio, digamos, al margen del ruido, comenzó a reducirse a partir de diciembre, ¿no? Obviamente aumentó con la guerra con los acontecimientos de la política arancelaria, sí, pero esos son, digamos, movimientos de corto plazo, pero la tendencia, uno puede verlo inclusive en su celular, puede ver, digamos, la cotización de las distintas monedas en la región. La tendencia era negativa, ¿cierto? ¿no? Y acá también lo dijimos, o sea, se espera una reducción del tipo de cambio acá en Paraguay. Y no ocurrió ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. ¿Qué está ocurriendo? Algo está pasando. Y recién ahora en junio es donde empieza esta caída y fortísima. Sí, definitivamente. Así si uno ve los gráficos, es como si fuera un acantilado lo que pasó, sí, con el tipo de cambio en Paraguay. De haber tenido casi 7.850, un poco más, ahora 7.100, 200. Exactamente, esa caída en tan pocos meses, no, en los otros países fue, digamos, gradual. La caída fue así, pero fue gradual, ¿no? Fue, digamos, como un descenso, pero suave, ¿no? Esas diferencias, la verdad que yo no las puedo explicar. Tendría, digamos, que sí, digamos, de repente estudiar más profundo de qué cosa es lo que ocurrió en el mercado bancario en Paraguay, ¿no? Para ver qué es lo que realmente ocurrió. ¿Qué va a pasar? Sí. Yo creo que esto se va a seguir, digamos, manteniendo estable, porque tampoco es bueno tener un tipo de cambio tan bajo. ¿Por qué, profesor? Porque eso desalienta tus exportaciones.
¿no? Se vuelve y nosotros más caro, se vuelve más caro, digamos, tus exportaciones frente a las exportaciones de tus competidores, ¿no? Entonces, dime qué exporta Paraguay. Bueno, y te diré cuáles son sus principales competidores, ¿no? Si Paraguay exporta soja, carne, entonces es fácil ver en la región quiénes son los exportadores de soja y carne, ¿no? Entonces, un tipo de cambio muy bajo lo que va a hacer es encarecer en términos relativos estas exportaciones, ¿no? Pero por otro lado, un tipo de cambio bajo beneficia a otros sectores. Obviamente todos los bienes importados es mucho más barato, ¿no? Siempre y cuando se traslade también esos precios, ¿no? Al consumidor final, ¿no? Eso tiene una incidencia desde una mirada siempre teórica, profesor, en la inflación. Cuando hay una reducción del tipo de cambio, digo, y si bien nuestra canasta no es demasiado considerable cuando hacemos por participación de productos importados y nacionales, ¿tendría de alguna manera cierta incidencia? Si en el mercado, si en un mercado en particular estamos hablando en que existe competencia perfecta, se va a trasladar al consumidor. Cuando en un mercado no hay competencia perfecta, ¿por qué van a reducir los precios? Claro. O sea, si tus costos se están reduciendo, ¿por qué vas a reducir tus precios? No, le sigues vendiendo igual al que te está demandando, ¿no? Entonces, depende. Probablemente esta reducción del tipo de cambio, efectivamente, algunos bienes importados se están reduciendo, ¿no? Pero probablemente no todos. Y cada uno basta con ver nada más lo que uno generalmente compra y adquiere en el transcurso del año, ¿no? Claro. Entonces depende del mercado, ¿no? Por eso siempre, por ejemplo, una reducción de la tasa de interés de la política monetaria, ¿eso se va a reflejar en el crédito que yo voy a obtener para comprarme un nuevo vehículo? Y bueno, depende, si tu mercado bancario es competitivo, ¿no? Si los bancos se pelean por otorgar créditos, obviamente que te lo van a trasladar. Pero si todo está arreglado, eso no se va a trasladar, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, digamos, con la importación de combustible, lo mismo. ¿Es más barato en guaraníes ahora? Sí, es más barato. Ahora, ¿te lo van a trasladar a ti que consumes combustible, ¿no? Que le echas nafta a tu vehículo? Y bueno, depende. Si es que hay competencia en ese mercado, te lo van a trasladar. Si no hay competencia, no te lo traslada, ¿no? Así funciona la economía, digamos. Esa es la microeconomía, ¿no? A nivel de cada bien, a nivel de cada bien o servicio que consumimos. Profesor, con esta pregunta vamos cerrando esta entrevista, como siempre, muy interesante, y te voy a sacar de tu rol de profesor y voy a meterte como en el papel de asesor financiero. Yo sé que es como que salirse del molde, pero igualmente considerando que también tenés cierto conocimiento en ello. Para la persona que de alguna manera invierte o ahorra en dólares en este escenario, ¿qué es lo más conveniente? Incluso pensando en comprar o quizás eso, ¿verdad? Destinar su dinero a ciertas inversiones. A inicios del año, febrero, marzo, cuando estamos hablando de lo que estaba haciendo Trump con la política arancelaria, sí, era un momento de incertidumbre. No se sabía qué iba a pasar. Sí. Y en ese momento de incertidumbre, digamos, mi riqueza en dinero, yo lo tendría 50-50. Cuando no sé qué es lo que va a pasar, lo mejor es tener activo financiero en guaraníes 50% y el otro 50% en dólares, ¿no? Porque no sé qué es lo que va a pasar. Puede pasar alguna de las dos cosas. En este escenario donde tenemos, digamos, un dólar más barato y va a seguir reduciéndose, entonces de repente mi posición en guaraníes debería de aumentar. Claro. No 50, de repente 60, o de repente 70% y 30% en dólares. Porque siempre hay que resguardarse, porque acá, digamos, las decisiones financieras no es hoy día todo guaraníes y mañana todo dólares. No, eso es muy riesgoso, ¿no? Siempre tienes que tener una mezcla de activos financieros, pero sí puedes hacer una recomposición interna. Por más que nosotros gocemos estabilidad básicamente cambiaria, en Paraguay digo. No, pero el rendimiento. Claro. El rendimiento, me refiero a la tasa de interés. O sea, no estoy diciendo guardar el dinero debajo del colchón en guaraníes o dólares. No. Lo que estoy diciendo es adquirir activos. Hay bonos, por ejemplo, hay bonos corporativos aquí en Paraguay que son en dólares, ¿no? Y hay bonos corporativos que son en guaraníes. Así es. Entonces me refiero a eso. O de repente CDAs también en guaraníes. Entonces tener, digamos, si tengo 100, entonces 60 o 70 que estén en guaraníes y el otro 30 que se mantenga en dólares. Ahí no va a pasar nada, porque
digamos, yo creo que estos activos que son en dólares, esos son más de largo plazo, no de corto plazo. Claro. ¿no? Entonces hay que tener siempre ese equilibrio. Profesor, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente día. Igualmente para ti, Pri, Ada. Vamos a seguir conversando seguramente ya, vamos a octubre, noviembre, nos quedan como 3 meses, Sí, profesor, y seguramente van a seguir suscitándose temas económicos aquí para traerlo en Economía Mil. Gracias, profesor. De nada, Lindo pues, día. nos vemos. Estuvimos con el profesor Dr. José Tello conversando sobre las implicancias de la última decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y nosotras tenemos que despedirnos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así dijo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.